La relevancia de un instrumento majestuoso por sus dimensiones y noble por su sonoridad se destaca en una provincia como la nuestra gracias al talento de sus intérpretes musicales. De los antecedentes del piano en Guantánamo, te cuento que... La bienvenida a Ramón Gómez Blanco, nuestro querido Mongo, investigador musical, escritor y músico en nuestra provincia de Guantánamo. Saludos, maestro. Saludos. Maestro, quisiéramos saber primeramente quién creó el piano como instrumento musical y cómo llega a nuestra provincia de Guantánamo. Bartolomeo Cristofori de Padua, constructor de clave de Duque Corsino III en Florencia en 1698. A Guantánamo llega a través de Andrés Yaromil de Afé, en esa etapa propietario del ingenio San Ildefonso. En la declaratoria que él hace de las propiedades que tiene, planteó en 1818 que desde 1816 tenía un piano dentro de sus obras de arte. ¿Quién era entonces Andrés Yaromil de Afé? Andrés Yaromil de Afé fue uno de los colonos más cultos en la región de Guantánamo. Él proviene de Austria. En Austria estuvo el constructor más famoso del mundo, Andrés Sten, en relación con el piano. Pero él recibió clases de solfa en su educación e instrucción cultural. Incluso en Guantánamo atesoraba muchas obras de arte. Él trajo el piano desde Filadelfia. Nosotros valoramos y decimos que a nadie que no hubiera sido músico se le hubiera interesado traer desde tan lejos un piano a un lugar tan desierto para que nadie lo pudiera interpretar. Andrés Yaromil de Afé fue músico. Para nosotros, uno de los primeros músicos en esa región de Guantánamo, 1816. ¿Qué elementos debe reunir un pianista para que tenga resultados sólidos? Yo pienso que para que un pianista pueda tener un resultado sólido, ante todo tiene que tener vocación, talento, un instrumento donde practicar muchas horas, una familia que lo apoye, una persona que pueda consumir una buena música, que lo llegue a interiorizar, que lo lleve a interiorizar todo ese conocimiento que después va a recibir en las academias. Y muy fundamental, un buen maestro, una buena guía, y que ese pianista confíe en su maestro plenamente. Que hay veces que tú le das clases a un alumno y cuando regresan vienen con vicios porque se ponen a estar mirando otras cosas y eso a veces para el profesor es muy engorroso. Por lo tanto, debe haber fidelidad del alumno hacia su profesor, mucha confianza. Y después el estudio permanente, constante, es una carrera muy sacrificada. Entonces, uniendo todos estos elementos, yo pienso que se puede llegar a ser un gran pianista. Al pianista lo caracteriza primeramente un compromiso y una entrega con esas horas de estudio, o sea, esas condiciones físicas primero que uno debe de tener para abordar el instrumento. Luego una cultura vasta, una preparación a la hora de enfrentarse a la música, a los grandes compositores, a los grandes clásicos, hay que estudiarlos a ellos y luego crear y sentar las bases para una interpretación, para que ese público entienda, para que ese público acoja, conocedor y no conocedor. Hábleme entonces del auge de la pianística en el siglo XIX. Yo pienso que la pianística guantanamera tuvo ese auge y tiene todavía, porque aquí en Guantánamo, por lo que yo he oído decir, se fundó por los catalanes. Hubo mucha inmigración catalana y los catalanes de toda la vida, ustedes saben que son los más desarrollados en España. Y ellos trajeron para acá todo ese acervo cultural y lo transmitieron como es natural. Aquí en los periódicos de la época se ve muy bien cómo habían escuelas privadas donde enseñaban violín, canto, piano,
clarinete, hay tantos y tantos pianistas guantanameros tan buenos, no solamente aquí, en el mundo entero. Fue muy importante y decisivo para Guantánamo ese gran desarrollo musical, donde pudo insertarse en el ambiente del desarrollo de la música a nivel nacional. Agrupaciones que venían de La Habana aquí y músicos importantes que visitaron nuestra ciudad se quedaron maravillados, y muchos que venían como profesores a evaluar a los músicos cubanos del nivel y el desarrollo que tenían esos músicos guantanameros. Había una gran cantidad de pianos en Guantánamo, enorme. Usted iba pasando por las calles y donde quiera usted escuchaba un piano, el destaque de un sonido de piano. Creo que esa consideración de que Guantánamo era ciudad de los pianos le viene bien a nuestra ciudad. ¿Qué argumentos científicos pueden acreditar a nuestra provincia de Guantánamo como la ciudad de los pianos en el siglo XIX? Guantánamo, para esa etapa, evidencia la mayor cantidad de academias musicales que existen en una población en relación por habitante. Pero además tiene también en sus sociedades de recreo, en las iglesias, pianos que evidencian toda esa sumatoria, conjuntamente con los pobladores, que es la ciudad que más pianos por habitante tiene de nuestro país. Pero hay algo importante que puede también demostrar esta afirmación: el resultado que ha tenido esta población con excelsos pianistas que después salen hacia el mundo, como por ejemplo Ibe Hernández, Lili Martínez, con la Manfugá, entre otros, te demuestran que Guantánamo fue la génesis en esa cantidad de pianos y esa cantidad también de promociones de grandes artistas y de grandes valores. Decirte además que los pianos entraron por el sur de Oriente a través de las emigraciones que ocurrieron con los sucesos de Haití. El científico Yves Babilot plantea una teoría que es mundialmente reconocida. Él plantea que el centro principal de origen y dispersión de una especie cualquiera es aquel lugar donde se encuentra el mayor número de especies e individuos creciendo de forma espontánea. ¿Qué sucede cuando tú aplicas este principio científico a lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Guantánamo en aquel entonces? Dice, no hay otra ciudad que haya aportado más pianistas y más pianos y músicos en aquel entonces que la ciudad de Guantánamo. Otra característica específica de la ciudad de Guantánamo es que en ella fue donde hubo el mayor porciento de diversidad de distintas, diferentes asociaciones o sociedades de clase. En Cuba, completamente, muchas ciudades tuvieron asociaciones de blancos y de negros y de chinos, pero en Guantánamo se dio algo muy característico, una sociedad llamada el Uso para norteamericanos, la única, y una sociedad llamada el Eureka Club para descendientes anglófonos. O sea que Guantánamo es la ciudad que más diversidad de asociaciones diferentes tuvo en nuestro país. Y en todas ellas había piano. Cuando tú haces una sumatoria de sociedades, de iglesias, de la cantidad de personas con piano en esta ciudad, Guantánamo es la ciudad de los pianos. Es decir, que Guantánamo poseía el mayor porciento de academias y pianos por habitantes. Efectivamente, en el periodo colonial
existieron alrededor de 6 diferentes academias. En el periodo republicano hubo un mayor crecimiento, no solo en academias, sino en clubes, en bares, en sociedades de clase, conjuntamente con las diferentes iglesias además que se proporcionaron en la ciudad de Guantánamo. Por eso es que nosotros decimos, y todos sabemos, que esa sumatoria de todas esas diferentes actividades sociales dan el mayor índice de proporción de piano por habitante en nuestro país. Muchísimas gracias, maestro, por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes por esta gentil invitación. Los antecedentes de un instrumento universal que se daba a conocer al mundo en una localidad por su sonoridad criolla, el piano y sus pianistas en Guantánamo. La próxima semana únase a este equipo en la búsqueda de nuevas historias.